Tendremos la conferencia Todos y Todas, incluyendo o confundiendo, a cargo de la doctora Gloria Naranjo. Gloria Patricia Naranjo es abogada, especialista en Derecho de Familia y magíster en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana, licenciada en Educación de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, especialista en Docencia Universitaria de la Universidad El Bosque, candidata al título de doctora del programa de Bioética y Biojurídica de la Sociedad Española del Departamento de Cátedra UNESCO, en convenio con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Miembro del Centro Colombiano de Bioética y subdirectora del mismo. Presidente del Comité de Ética para la Investigación Clínica de la Fundación Centro de Investigación Clínica. Docente investigadora en el área de Ética y Bioética y coordinadora académica de la extensión del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Bienvenida, doctora Gloria. Quiero recomendarles los audífonos y el equipo, en la manera de lo posible, guardarlos en su bolsita y ahora no olvidar entregarlos y reclamar su documento. Muchas gracias. Mientras pasamos la presentación, va a hablar con ustedes Catalina Roa, presidente del Foro Nacional de la Familia. Bienvenida, Catalina. Buenos días, les damos la bienvenida a todos en nombre del Foro Nacional de la Familia. Es una organización, una plataforma de la sociedad civil que está siendo parte del grupo organizador de este congreso. Solo les quiero decir dos cosas. El Foro Nacional de la Familia, dando una herramienta de esperanza ante todo lo que estamos aprendiendo y viendo hoy, preparó dos documentos con mucho rigor académico y científico que serán entregados a ustedes hoy. Uno, este es una cartilla jurídica y pedagógica. Acá hay una claridad sobre lo que está pasando en las leyes en Colombia. Esto fue preparado por un grupo de abogados y por el Foro Nacional de la Familia. Esta cartilla se les va a entregar gratuitamente a todos los participantes cuando se les entregue su certificado de participación. La segunda cartilla es aún más interesante. Se llama En el principio no era así. Preguntas y respuestas sobre homosexualidad, familia e ideología de género. Esta se está vendiendo afuera en el stand del Foro de la Familia. Tiene un costo de 20.000 pesos. Ojalá se los lleven al colegio y ustedes como padres de familia la lean, se la estudien, porque como ya vimos y nos han dicho, nos tenemos que involucrar y tenemos que comprometernos en esta gran tarea que tenemos de defendernos con el tsunami que se nos vino encima. Muchas gracias. Vamos a tener la conferencia, que hubo un cambio y luego saldremos a almorzar. Disculpen un poquito el retraso, pero la verdad es que si no se nos correría demasiado y terminaríamos muy tarde. Entonces tenemos esta charla que cambiaría por el panel, pero más o menos es el mismo tiempo estipulado. Buenos días. Yo sé que ya a estas alturas se sienten un poquito cansados, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Para mí es un honor haber podido participar con ustedes en este evento. Uno aprende muchísimo en estos eventos y sobre todo felicitar a los organizadores, porque yo creo que esta era una necesidad sentida en el país. Tengo la fortuna de haber contado con excelentes expositoras que me precedieron, de manera que esto va a agilizar muchísimo más mi trabajo. El título de mi conferencia no lo elegí yo. Debo contarles que además fue un reto supremamente grande, porque he sido la crítica número 1 del todos y el todas, del señores y el señoras, y ese lenguaje que enseguida vamos a mirar, lo soso y lo aburrido que se vuelve, y lo que hay de fondo, sobre todo teniendo en cuenta que detrás de esto realmente lo que hay es una manipulación. Perdón, yo miro cómo muevo esto. Si alguien me ayuda, no me enojo. Bueno. Vale, ya vi la flecha. Muy bien, se gatón.
Muy bien. Todo el que pretende imponerle su dominio al hombre empieza por apoderarse de su lenguaje. Y vamos entonces a ir mirando cómo ha sido la estrategia a través del lenguaje para lograr luego cambios legislativos sin que esto aparezca como algo manipulador o algo distinto de lo que todos venimos conversando. Entonces, tenemos que decir que todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos a través de una lengua, independientemente del idioma que estemos hablando. Cada lengua tiene un conjunto de signos, ya sea orales, ya sea escritos, y con una serie de reglas que permiten a los miembros de esa comunidad poderse comunicar entre sí. De manera que esto se traduce en un sistema de comunicación mucho más especializado que el que podrían tener, por ejemplo, otras especies animales, que no se reducen solamente a lo fisiológico en el caso nuestro, sino que además lleva aparejado, digamos, una parte psíquica. Entonces, cuando se cumplen las normas de una lengua, los interlocutores entienden el significado de las palabras con su respectivo contenido semántico dentro del contexto natural de las mismas. Es decir, esto se traduce en una comunicación fluida donde tanto el emisor como el receptor saben exactamente de qué están hablando. ¿Recuerdan ustedes cuando uno estaba en el colegio y hablaban de emisor, receptor, código, mensaje? Bueno, un poquito de eso que veíamos, no sé ahora, las nuevas generaciones, en mi generación, ella es un poquito viejita, pues veíamos todo esto. Entonces, cuando esto ocurre, cuando estamos entendiendo lo que ese emisor nos está diciendo, obviamente hay una comunicación fluida y podemos entendernos. Pero cuando por el contrario estamos usando mal los términos, las palabras, entonces la comunicación se hace muy difícil, en algunas ocasiones es imposible, porque mientras el emisor está convencido de estar transmitiendo un mensaje a su interlocutor, este está entendiendo algo completamente diferente. Y aquel está convencido de que está diciendo lo que quiere decirle al otro, pero es que el otro no logra entender lo que ese emisor le está queriendo decir. Por ejemplo, una misma palabra puede tener un contenido semántico diferente para el emisor y para aquel interlocutor. Y esa diferencia semántica no necesariamente se da porque estemos en disciplinas distintas, sino porque intencionalmente se está buscando eso. Por ejemplo, la famosa palabra género, que para mí ha sido muy interesante que ya las personas que me antecedieron hayan hablado de esto, porque según la RAE, este es un informe que presenta la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género. Neidi hablaba ahora de cómo es a partir de la conferencia del Cairo en 1994, cuando se empiezan a introducir no solamente el tema de los famosos, entre comillas, derechos sexuales y reproductivos, sino también se empieza a hablar de género y se empieza a hablar de violencia de género. Y esa palabra no es inocua, esa palabra tiene una intención de fondo. Todas las palabras tienen una intencionalidad. Entonces, cuando en España se empezó a discutir el tema de la famosa violencia de género, que no es nada distinto realmente a la violencia doméstica, violencia de familia, inclusive si lo queremos ver enfocado hacia las mujeres, pues violencia contra las mujeres. Pero déjenme contarles que en mi experiencia como abogado, la expresión correcta es abogado, no abogada, en mi experiencia como abogado lo que he descubierto es que la violencia contra los hombres es muchísimo más fuerte, a veces más sutil, pero los hombres no hablan de ello. Entonces, pues aquí lo que pasa es que las mujeres, de alguna manera se ha visibilizado un poco más, las mujeres a diferencia de los hombres, pues lloramos, nos emocionamos, los hombres por alguna razón se les ha dicho, el niño no llora, ¿no es cierto? Eso también somos responsables de alguna manera. Y entonces se le hizo la consulta a la RAE, ¿es adecuado o no utilizar ese término? Y esta fue la respuesta que dio. El informe es del 19 de mayo del 2004 y entonces la RAE dijo, la palabra género tiene en español los sentidos generales de conjunto de seres establecido en función de características comunes y clase o tipo, para designar la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos, debe emplearse el término sexo.
Es decir, las palabras tienen género y no sexo, mientras que los seres vivos tienen sexo y no género. En español no existe la tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo. Y entonces, resulta que Catherine Branson, quien era la presidente de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, aquí hago también un paréntesis, se dice presidente, no presidenta. Por ejemplo, yo ahora soy la presidente de un comité de ética de investigación. ¿Por qué? Un poquito de recordatorio de aquellas clases de español. Tengo que decirles que tuve una muy buena profesora de castellano. ¿Qué es el ente? El participio activo del ser, ¿cierto? Así de sencillo. Luego, ¿quién preside? El presidente o la presidente. ¿Quién canta? El cantante o la cantante, no la cantanta sufrienta estudianta que se murió y la pusieron en cámara ardienta. ¿No es cierto? Suena como raro. Muy bien. Por eso, realmente, cuando hicieron tanta burla de Maduro, nuestro pobre presidente vecino, perdón con lo de pobre, cuando dijo miembras, oigan, es que él no fue el que se inventó esa palabra, es que tiene una autora intelectual, doña Viviana Aido, la antigua ministra del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el anterior gobierno español, que no sé si todavía, Lady no está en ese momento, no la veo, pero hasta hace un poco tiempo era una de las representantes de las mujeres en ONU Mujeres. La señora no es bruta, para nada. Lo que pasa es que en la ideología aparecen ese tipo de cosas. Entonces ella era miembro de… o sea, la palabra que Maduro utilizó y que la gente se rió tanto, tiene su origen en la madre patria, ni más ni menos. Y además, acuñada por una mujer. Muy bien. Entonces, esta señora se dedicó a mirar, pues porque como era la presidenta de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, pues quería saber cómo estaba la condición de derechos humanos para evitar la exclusión a través de la discriminación de minorías. Y entonces se puso a indagar cuántos géneros había. Esta señora identificó más de 20 géneros. Aquí hay algunos. Transgender, transexual e intersexual, andrógeno, agender, crossdresser, drag king, drag queen, gender fluid, gender queer, intergender, neutro, que ahora pues ya Marta les mostró una imagen de uno de los neutros, pansexual, pangender, third sex, y además, para ser mucho más incluyente, pues entonces buscó dentro de los aborígenes australianos y los nativos de las islas Torres Strait, que están todos en el área de Australia, pues entonces encontró los sister girls y los brother boy. Y como esto sigue siendo muy poco, porque pues obviamente esto es muy poquito, Neidi hablaba de 17 géneros de Facebook, pero resulta que debo decirles que Facebook tiene identificados más de 50. Aquí hay algunos, simplemente algunos que yo elegí porque me llamaron la atención fuertemente. Por ejemplo, bigénero. Bigénero es alguien que se identifica como mujer y hombre en diferentes momentos. Género confundido. Quienes aún no definen a qué género pertenecen. No binario. Tengan en cuenta que estos son géneros. Y les digo tengan en cuenta porque miren la palabra que no es inocua. Entonces el no binario es una persona que discrepa con la dicotomía femenino-masculino y ve en el género de forma tridimensional, incluyendo la androginia en el medio. Luego están los demisexuales. Entonces, el demisexual es una persona sin deseo sexual, pero que puede llegar a sentirlo cuando establece un fuerte vínculo emocional. Y los asexuales, que son personas que carecen de atracción sexual. Es decir, todo cabe dentro del panorama de la ideología de género, todo cabe. Ahora hablaban del tema del matrimonio homosexual y hablaban del poliamor. Ahora se habla de familias poliamorosas, con niños inclusive.
Y esto obviamente es preocupante porque los mismos argumentos que utilizaron para el tema del, entre comillas, matrimonio homosexual, como estoy hablando de idioma sin ser filóloga, pero de todas maneras en el idioma, por mi formación también, les cuento que matrimonio, en estricto sentido, matrimonio viene de una raíz latina que es el matrimonium, y matrimonium era la licencia que los romanos le daban a las mujeres para que sus hijos nacieran protegidos por la ley de Roma. Por tanto, perdón con los caballeros que hay en el auditorio, matrimonium es la relación de la madre con su hijo. Las mujeres en Roma, recuerden que habían ciudadanos y no ciudadanos, ¿no es cierto? Aquellos que eran romanos eran los ciudadanos y ostentaban todos los derechos, pero además estaban aquellos que no eran romanos. Entonces eran un poco distintos en términos jurídicos. Cuando yo quería ser mamá y quería que mi hijo tuviera todas las protecciones jurídicas de Roma, que era muy importante, recuerden que Roma era el imperio del mundo conocido, era lo máximo del mundo conocido, pues entonces yo iba y solicitaba la licencia de matrimonium. Y digo perdón con los caballeros porque eso no me obligaba a casarme ni a vivir permanentemente con él. Lo único que me autorizaba era a tener hijo protegido por la ley de Roma. Entonces yo podía utilizar a un varón, perdón con la expresión, utilizarlo simplemente para tener un hijo, porque hasta el día de hoy, aunque no les guste a muchos, para tener un niño necesitamos gameto femenino y masculino, hasta hoy. Digo hasta hoy porque pues no sé qué pase luego, ¿no es cierto? Uno ya nunca sabe qué pasa. Muy bien, entonces, claro, el término matrimonio, si nosotros seguimos diciendo que es el reconocimiento de una relación afectiva, pues yo perfectamente puedo decir que estoy enamorada de mí misma y ustedes podrán encontrar, lástima que eso está en otra presentación pues de género, pero de pronto en algún momento veremos esas imágenes, entonces yo puedo tener un matrimonio conmigo misma, porque yo me amo mucho y el argumento es el mismo. El argumento del poliamor es exactamente el mismo de los homosexuales. Pero entonces, si yo tengo derecho a esa expresión amorosa, ¿por qué no me dejan casar con mi hermano? Es el caso de Alemania que llegó a los tribunales de Estrasburgo, el incesto. Pero además es que yo amo mucho a mi mascota, es el amor de mi vida, es fiel completamente. Nos enojamos y él viene y se reconcilia conmigo. ¿Por qué no me dejan casar con mi mascota? Proyecto de ley de Holanda. Entonces todo vale, todo vale. Y de hecho hay una persona en Guam, parece ser que allí es válido, que se casó con el personaje de un Nintendo y su esposa vive pues en el Nintendo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si esto es así, resulta que ese mal uso del idioma por parte del emisor también puede llevar a que el interlocutor pierda el interés en el mensaje que se pretende transmitir. Porque pues si estamos hablando de todos y todas, niños y niñas, los y las, llega el momento en que uno dice, oiga, eso está más aburrido, pero además puede considerarlo de poca relevancia, porque entonces uno dice, pues bueno, ya. Miren, les cuento, a ustedes no les gusta el chisme, ¿cierto? Pero de pronto les puede entretener a esta hora. Muy bien. ¿Cómo les parece que en mi región, bueno, ya se han dado cuenta, mi acento creo que me delata, soy orgullosamente paisa, en mi región hemos tenido unos debates muy fuertes con estas personas de los distintos lobbies. Y resulta que estábamos en una conferencia del Ministerio de la Protección Social y en esa conferencia se estaba promoviendo todo el tema de aborto. Ellos lo llaman interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien. Como yo soy políticamente incorrecta, pues yo llamo las cosas por su nombre. Eso es un aborto voluntario, ni más ni menos. Y resulta que estaban hablando estas personas allí y una de las expositoras empieza a decir, es que los y las mujeres tienen que conocer la IVE, los y las no sé qué. Y yo ya estaba, que yo ya no daba más, pero me tenía que quedar hasta el final, porque pues ni modo, había que saber de qué estaban tratando de hablar. Cuando salieron, una ginecóloga que fue antioqueña de oro y todo, porque ha promovido el aborto, estaba detrás de mí, ella no se había dado cuenta que yo estaba allí, y le va diciendo a esa colega, oíme, yo tengo que decirte una cosa, muy bacano, esta fue la palabra que usó, muy bacano que nos incluyas a todos y a todas, pero es que se fue volviendo como tan cansón.
Y yo volteo y le digo, ¿cierto, doctora fulana? ¿Usted estaba ahí? Yo le dije, no, yo simplemente aquí, respirando un poquito de aire, porque exactamente lo mismo que usted dice es lo que yo vengo repitiendo. Lo que pasa es que a nosotros no nos hacen caso. Y me fue. Ya no les cuento más de ahí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Viene entonces el tema de, es que son machistas, el español es machista. Y entonces, el español es machista, es feminista, ¿qué vamos a hacer con el español? Todos los idiomas tienen una construcción y nosotros no somos ajenos a eso. Es decir, nosotros tenemos unas normas gramaticales, unas normas que vienen desde la misma construcción del idioma. Entonces aparece este tipo de situaciones. Entonces estamos hablando de género, de lenguaje, de sexismo, de sexo, de visibilidad, de discriminación, y parece que todo es lo mismo, pero son caminos diferentes realmente. Y entonces el español ni es machista ni es feminista, sencillamente tiene normas gramaticales, no sexuales. El español proviene del latín y por eso algunas de sus estructuras todavía perviven en nuestro idioma, porque pues nuestro origen idiomático es el latín, como lo comparte también el italiano, el francés, el alemán inclusive. Y de hecho, si le fuéramos a poner sexo a las palabras, entonces estaríamos diciendo, los italianos dicen il sangue, están diciendo la sangre, la traducción sería el sangro. Entonces ahora, por ejemplo, sería muy complicado, ¿no es cierto? O por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que existe femenino, masculino, neutro en el lenguaje, la, el, lo. Pero resulta que hay algunas declinaciones idiomáticas, por ejemplo, los alemanes, para decir las muchachas dicen das Mädchen, das es el neutro, entonces ellas serían neutras. No, ¿cierto que no? Es decir, yo no puedo meterle al idioma una concepción de deseos de que es que yo quisiera que sonara así. Los cambios se van dando. Tengan en cuenta que dije palabra cambio. Palabra cambio es una palabra talismán, enseguida voy a hablar de qué son palabras talismanes, que son aquellas que hacen parte del primer momento en el cual se empieza a manipular a través del lenguaje. Muy bien, entonces, ya sabemos que no somos machistas por hablar castellano o cualquier otro idioma, no tiene nada que ver con eso. Pero tampoco es sexista, solamente una herramienta de comunicación. Cosa diferente es la situación sociocultural o de otra índole que evidencia, a pesar de los avances de los últimos años, la desigualdad que puede seguir existiendo entre hombres y mujeres en diversos escenarios, académicos, políticos, económicos, salariales, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero entonces uno se encuentra aquí una verdadera discriminación. Esto que suena a caricatura, en donde dice, bueno, pues chicos, nos vamos todos, cojamos todas vuestras cosas y entonces las muchachitas dicen, ¿y nosotras qué? Miren, yo soy docente universitaria hace muchísimos años y cuando esto empezó a meterse en el lenguaje, yo siempre les digo a los estudiantes, bueno muchachos, vamos a hacer tal cosa, bueno muchachos, y un día me dice una estudiante, me dice, profe, a mí me encanta tu clase, y yo, bueno, pues muchas gracias, siquiera no duerme, pero yo quiero hacerte una sugerencia. Claro, todas las sugerencias respetuosas son bienvenidas, por supuesto. Es que tú siempre dices muchachos y aquí somos más las mujeres. Y yo, y entonces la sugerencia es que siga diciendo muchachas, pues porque la Real Academia de la Lengua permite que cuando la mayoría son mujeres y, por ejemplo, existe un hombre, pues está bien que se diga muchachas, pero es que el grupo está equilibrado y cuando tú dices que hay más mujeres, son 3. Entonces, no, profe, que digas muchachas y muchachos. Y yo le dije, no, listo, problema se soluciona, jóvenes y jóvenes. Problema solucionado, pero se lo dije así y me dijo, no, profe, eso suena muy feo. Yo le dije, ¿y cómo crees que suena lo otro? Entonces hice el ejercicio con los mismos estudiantes durante toda la clase. Yo estaba que yo misma no me aguantaba, imagínense, o sea, yo decía, y yo, bueno, entonces cada que decía muchachos y muchachas, muchachos y muchachos. Y al final llega y me dice el representante del grupo, profe, te decimos una cosa, yo no sé quién te dijo que metieras ese término, profe, por favor, no, esto es una cosa muy harta. Y yo miré de reojo a la niña y seguí la clase, muy bien. Pero hasta aquí uno dice, bueno, es algo que se resuelve entre los mismos estudiantes y demás. El problema es cuando en ese mismo evento que les estaba contando, yo tenía que hacer una intervención y entonces todo el tiempo estuve hablando, buenos días, y todo el mundo decía buenos días todos y todas, y yo simplemente dije buenos días, y yo, los señores de, entonces por allá dice una, ¿y las señoras qué? Yo le dije, en castellano el plural es masculino.
Seguí. Y luego dice alguien, todo el tiempo estaba hablando de aborto voluntario, que ha sido despenalizado en 3 circunstancias, aborto voluntario. Y entonces llega un fiscal y me dice, querida colega, es que la norma habla de IVE. Y yo le dije, sí, pero el castellano es muy claro. Y cuando una cosa choca con otra, yo elijo el sentido común. Cuando yo empiezo a hablar de IVE, estoy quitándole la carga de lo que implica matar a un niño en el vientre. Por eso a mis estudiantes siempre les advierto desde el principio, no me van a escuchar la palabra género ni en las curvas, salvo que me vaya a referir a esto. Segundo, no les voy a decir muchachos y muchachas, voy a utilizar en la medida de lo posible el genérico masculino. No saludo de todas y todas. Y fuera de eso llamo a las cosas por su nombre. Advierto desde el principio, por si alguien tiene algún conflicto, lo podamos dialogar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ahora ustedes se dan cuenta que dicen todos, entonces las niñas se empiezan a sentir excluidas. Miren, si hay algo, y yo se los confieso, y aquí hay sacerdotes. Mis amigos sacerdotes, ayer nada menos lo hablaba con Monseñor Omar Mejía, que somos muy amigos. Yo les decía, mire, si hay algo que a mí me saca del nivel en el que debo estar en una Eucaristía es cuando dicen queridos hermanos y hermanas. Y entonces yo respiro profundo. Porque está bien en italiano, porque son palabras distintas. Fratelli e sorelle, está bien, pero en castellano no. Entonces uno de mis alumnos de teología, yo también dicto clase en la escuela de teología, uno de ellos cuando ya se ordenó me dijo, profe, lo resolví, les voy a dar la clave de él. Y yo, José, ¿cómo lo hiciste? Sencillo, ahora digo, queridas criaturas de Dios. ¿Lo resolvió? Muy bien. Muy bien, entonces, eso suena muy bonito. ¿A qué sí somos criaturas de Dios? Ah, bueno, muy bien. Porque ni modo que ahora no faltará quien diga, entonces somos criaturas y criaturos. Muy bien. Entonces, algunos han pretendido eliminar las desigualdades a través de ese desdoblamiento de palabras. Entonces repiten tanto su femenino como su masculino, que era lo que veníamos diciendo. Señoras y señores, hermanos y hermanas, colombianos y colombianas, niños y niñas y un largo etcétera. Y también lo han hecho a través de la creación y de la publicación de las denominadas guías del lenguaje no sexista. Imagínense cómo se han empezado ellos a preocupar por esto, que ya tienen guías. En España, por ejemplo, se han publicado varias de ellas, inclusive las universidades, algunas universidades españolas tienen su propia guía de lenguaje no sexista. Y existe un software de la empresa Temis, que se dedica a pillar dónde está el lenguaje sexista para corregirlo y que usted tenga un texto escrito adecuadamente, según ellos. El problema de recurrir a estos artificios es que no solo se van lanzando en ristre en contra del lenguaje, llegando a la caricaturización del mismo, por llamarlo de alguna manera, sino que se propician nuevas formas de discriminación, que ya enseguida vamos a ir viendo. De manera que por tratar de sonar incluyente, en realidad se termina generando exclusiones y destruyendo la comunicación efectiva del mensaje. Adicionalmente, cuando ese tipo de lo que yo llamo triquiñuelas lingüísticas se insertan los textos jurídicos, se pasa a otro nivel mucho más complejo, porque entonces el nivel ahora pasa de esa simple situación idiomática a un problema de carácter legal. Si yo soy un funcionario público y no digo los y las, me puedo ver encartado. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es realmente cayendo en algo que el profesor Mauricio García Villegas ha denominado eficacia simbólica de la norma, lo que significa palabras más, palabras menos, que se crea una falsa idea de estar protegiendo a las mujeres y reivindicando su derecho a la igualdad. Si a esta especie de cóctel se le adiciona el lenguaje políticamente correcto, ahí vamos viendo una de esas caricaturas, lo que se obtiene es la evidencia de la intención de manipular y controlar a los seres humanos a través de la captura de su propio lenguaje, valiéndose de algunas de las estrategias de manipulación de los medios de comunicación, que Noam Chomsky ha identificado. Entre ellas está la utilización del registro emocional, que permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. De igual modo se utiliza el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
Y entonces, manipular a la persona o a los grupos humanos significa manejarlos como si fueran un objeto. Se manipula para modelar su espíritu conforme a su propia mentalidad y de esa forma adquirir dominio sobre las personas y además estar mucho más seguro de que ese control es efectivo. Presentar valores es abrir horizontes de vida en plenitud y libertad. Pero estamos en las antípodas de esa manipulación que tiende a bloquearlo dolosamente la capacidad de pensar, de sentir y de querer de la gente. Y entonces pretende dominarlos mediante el poder persuasivo del lenguaje y de la imagen. También obviamente del mensaje. ¿Y cómo se hace esto? Hay 3 etapas de la manipulación del lenguaje para modelar la conducta de las personas. Primero, la modelación de las mentes, es decir, yo empiezo, esto también se puede consultar en la ventana de Overton, que se las recomiendo. La ventana de Overton es una estrategia en donde yo puedo hacer apetecible, deseable y jurídicamente lícito el canibalismo, que es la estrategia que ellos han venido utilizando. Yo aquí me voy a limitar, pues por motivos de tiempo también, si me dan un poquito de tiempo o algo, pues de pronto hablo más de la ventana de Overton, pero he tomado 3 situaciones muy puntuales en lo que tiene que ver con el control de las personas a través del lenguaje. También les puedo recomendar al profesor Alfonso López Quintás, una persona extraordinaria que ha trabajado muchísimo la manipulación oculta a través del lenguaje. Entonces decimos que hay 3 etapas: la modelación de las mentes, el adoctrinamiento cultural y finalmente la configuración de la conducta. Cuando hablamos de la modelación de las mentes, en principio no hay una intención explícita de adoctrinar, simplemente yo empiezo a lanzar cosas para tratar de ver cómo reacciona la gente. En un momento dado, la ley colombiana siempre habló de violencia doméstica, pero en un momento dado empezaron a decir violencia de género. Pero la gente en principio no decía, bueno, pues eso que tiene de malo, no hay ningún problema. Y empezamos. Entonces lo que hay es una intención de desestructurar mentalmente lo que la gente viene haciendo. Cuando ya tengo la gente un poco como, bueno, pues está bien que hablemos de cambio. La palabra cambio es fundamental en cualquier tipo de manipulación, en cualquiera. Cuando yo vengo en una sociedad que viene cansada de algunas cosas y yo digo, es que tenemos que hacer un cambio, la gente dice, wow, cambio. Pero además, si yo a esa palabra cambio le agrego otra que se llama progreso, pero si además de esas 2 palabras yo digo, es que venimos de una tradición, ¿saben que tradición viene del latín tradere? Tradere significa entregar, por eso la tradición es muy bella, porque nosotros ¿qué hemos recibido? Lo que nos han entregado. Pero ¿qué es lo que la gente entiende por tradición? Anticuado, viejito, rechocho, pasado de moda y demás, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya empiezo a hablar, tenemos que hacer un cambio y otra cosa adicional, la realidad es cambiante. Y si la realidad es cambiante, los tiempos no son iguales, inmutables, sino que son mutables. La realidad cambia. No, el sol sigue siendo sol aunque a mí no me guste, ¿no es cierto? Esto sigue siendo de madera aunque yo jure que es de oro de 36 quilates. Y pueden mandar y tratar de hacer todos los exámenes para demostrarme, pero yo niego la realidad. Entonces, si yo digo, la realidad cambia, la realidad no es quieta, sigo diciendo, hay un cambio, hay un progreso y hay una necesidad de eso, obviamente empiezo a ir diciendo, sí, claro, muy bien. Entonces esa es la primera. La segunda tiene que ver con el adoctrinamiento cultural, allí sí. Una vez ya tengo a la gente como un poquito pensando y diciendo, bueno, pues sí, está bien, ¿cuál es el problema en decir género o decir mujer? ¿Y quién dijo que género es sinónimo de mujer? Ya vimos que hay más de 50. Entonces, en esta segunda fase se interpreta la historia conforme a modelos ideológicos propios. Y aquí ocurren otras 3 situaciones. La primera de ellas, se monta una teoría ética, porque nosotros somos seres éticos, valoramos el bien y el mal, y lo sabemos lo que está bien y lo que está mal, aunque nos decantemos por una o por otra, ¿no es cierto? Entonces se monta una teoría ética adecuada a los fines que desea alcanzar la propia ideología. Por ejemplo, pues hoy que amanecimos con el tema de adopciones,
Hombre, es que qué pesar de los niños, pobrecitos, es que están sufriendo, pues es que hay que darles derecho a una oportunidad, es que no sé qué. Perdón con lo que voy a decir, que es de mi tierra y muy de mis abuelos. Pobrecito el diablo que no alcanzó bendición. Son las falsas compasiones, las falsas piedades. Pero yo muevo la emoción, porque eso hace parte del discurso, ¿no es cierto? Luego viene entonces elaborar algo que vaya en contra de la religión, con el objeto de ¿qué? De ir dejando al descubierto el alma del pueblo. Y entonces ir haciendo que ciertos hábitos de pensar y de actuar, que son determinantes en la vida privada, inclusive en la vida pública de las personas, se acaben, se pongan en duda, se ridiculicen. Y entonces yo tengo miedo de decir que soy católica, y ¿por qué no? Pues es que aquí nadie es católico, y entonces como maluco pues que uno diga, ¿no es cierto? Bueno. Y además si yo digo, oiga, es que hay que defender el derecho a la vida, ay, déjese retrógrada, espere a ver, pues sí, depende. Palabra depende, palabra talismán, palabra de manipulación. Y finalmente se arbitran interpretaciones del arte, es que miren, los mejores artistas son homosexuales. Interpretaciones de la ciencia, es que hoy en día la ciencia dice que, y cuando uno va a mirar cuáles son los soportes científicos, a uno le contestan igual que a Neidy. Yo hice una pregunta a esta ginecóloga de mi ciudad y le dije yo, oiga, dígame entonces, ¿uno cuándo vuelve ser humano? Pues porque uno ¿cómo sabe que es un ser humano? Esta señora empezó como, y yo le dije, no, dígame, o sea, dígame primero ¿cuándo biológicamente uno está frente a una especie humana? Homo sapiens sapiens, no solo el hombre que sabe, sino que sabe que sabe. Bueno, esa señora me miraba como, bueno. Y segunda pregunta, si eso no ocurre en un momento biológico fijo, entonces ¿cuándo uno se vuelve humano? Pues porque es importante uno saber, ¿no? Pues hay gente que dice que uno se vuelve humano desde que nace, otros desde que tiene uso de la razón, o sea que el que nunca tuvo uso de la razón nunca fue humano, pues, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo negar esa realidad, obviamente. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer esas interpretaciones arbitrarias que tienen que ver desde la ciencia, recuerden ustedes, por ejemplo, con el tema de aborto, que yo sí lo voy a decir con nombre propio, yo soy menos políticamente correcta que Neidy, católicas por el derecho a decidir, confunde y vencerás, llegaban con Biblia en mano. Como no les gusta el chisme, yo creo que tenemos tiempo de chismosear un momentico. En mi región, un sacerdote que es súper querido, que además fue demandado jurídicamente por decir que el aborto era un delito contra un niño que ya estaba en el vientre. Es decir, es que no estamos lejos de esto, ya llegó. Y además no fue demandado ante cualquier juez, no, en el tribunal, para que el peso fuera más fuerte. Lo que no contaban era que este sacerdote llevaba evidencias científicas y le dijo al juez, señor juez, si usted encuentra algo distinto a la evidencia científica, dígame para dónde me voy, que allá también hago labor. Allá también hago labor, en la cárcel se hace mucha labor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que, claro, empezaron estas mujeres muy decorosamente vestidas, llegaron a la parroquia de él y le dijeron, padre, es que como usted sabe que ahora están hablando del tema del aborto, pues nosotros queremos pues decir cómo los textos bíblicos vienen hablando del niño que está por nacer. Y oiga, ¿y ustedes son de qué? De católicas por el derecho a decidir. Ah, bueno, católicas, pues. Y el padre en ese momento no vio como mayor problema y les dijo, no, pues, grupo de interés. Los grupos juveniles, además que es un cura muy dinámico, que a falta de uno tenía 10 grupos juveniles, cada uno con un carisma específico, entonces felices, vámonos para allá. Cuando ella me dice, ¿viste? Llegaron unas muchachas, hasta lo más de queridas, así súper amables, no sé qué, y yo dije, ¿y de dónde? Católica. Ay, padre, ay, no, y me dice, ay, no, ¿qué hice? Y entonces le dije yo, vea, venga, métase aquí, al buscador, católicas por el derecho a decidir. Muy bien. ¿Saben de dónde vienen ellas, no es cierto? Pues si no saben, les cuento. Un ex sacerdote jesuita con una ex monja que pretendía ser nombrada obispo, bueno, dentro de la ideología de género, obispa, en la catedral de San Patricio. Dicen que, pues no al celibato, las mujeres deberían ser, pues dentro del, yo no sé, sacerdotas, pues yo no sé cómo sería la palabra, sacerdotisas, no porque eso suena a otra, bueno, yo no sé, dentro de esa cosa,
Bueno, padres, bueno, el caso es que dicen sí al aborto y de hecho dicen la iglesia, gracias, la iglesia siempre lo aprobó. Entonces me dice, ¿y ahora qué hago? Yo no, muy sencillo. Usted no les va a impedir que vengan, usted las va a descubrir en la evidencia. Se va a ir sin clériman, primero. Y como es un muchacho joven, usted se va a ir sin clériman y allá se va a camuflar con los demás muchachos. Y vos y yo también yo me cuelo en donde sé que puede haber más peligro. Y allá me metí. Y entonces empiezan las preguntas, y ellas empiezan muy amables, no sé qué, es que la Biblia decía no sé cuántos. Entonces miren que es un problema muy complicado de fondo. Muy bien, entonces una vez tenemos esto, se llega a la tercera. Y la tercera es la configuración de la conducta. Y que no les gusta el chisme. Están de un despierto. Pues es que el desenlace fue tragicómico. Eso parecía como para alquilar palco, como decimos en mi tierra. Pues, ¿qué pasó? Pues el padre Carlos, súper querido, llega y entonces las empezó a escuchar. Él se va poniendo rojo, va haciendo unas caras y llega el momento en que le dice a la muchacha la pregunta clave: contame eso, ¿en qué texto bíblico está? Entonces ella le dijo un texto tal y le dijo, ¿viste? ¿Y esa Biblia es de dónde? Porque es que aquí tengo yo la Biblia y el texto dice esto. Y entonces por allá dice un seminarista, muy pilo. Pero es que además yo quisiera que ustedes nos contaran qué son católicas por el derecho a decidir y eso de dónde nació y cuál es la misión. Y para acabar de rematar, yo estaba en el otro grupo y les dije, ¿y desde cuándo ese tipo de interpretaciones las hacen ustedes? Y entonces les dije, como ustedes son católicas por el derecho a decidir, ustedes deberían saber que ahora no se habla de Dios. ¿Cómo que no? Yo, no, ustedes deberían hablar de Sofía. Sofía, claro, porque en la ideología de género, y ellas son una de ellas, pues hay que reescribir los textos bíblicos y ya no se habla de Dios, sino de Sofía. Es decir, amor a la sabiduría, amor a, y porque Dios es padre, madre a la vez. Y por tanto, más que padre, es madre, porque ¿de dónde nacen los hombres? De una mujer. Entonces hay que reescribir los textos bíblicos. Ya, las pobres mujeres, no, disculpen, no sé qué, y adiós, se fueron. Ahora sí quedaron contentos, seguimos. Muy bien. Entonces estos se unen, miren que venimos de un supuesto lenguaje incluyente, venimos de una estrategia de manipulación, pero además a esto se une el lenguaje políticamente correcto. El lenguaje políticamente correcto apareció como expresión, así, lenguaje políticamente correcto, en una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1793. Y tiene un significado bastante literal. La sentencia decía lo siguiente: los estados, en lugar de la gente por la cual existen los estados, son frecuentemente las objeciones que atraen y detienen nuestra atención. Sentimientos y expresiones incorrectas de este tipo prevalecen en nuestro lenguaje común e incluso en el familiar. Es una celebración, pregunto, decía la sentencia, decir los Estados Unidos en lugar de el pueblo de los Estados Unidos. Esto no es políticamente correcto. Pero la carrera de lo políticamente correcto a escala más grande empieza realmente en el siglo XX, durante los años 70. Recuerden todo lo que estaba ocurriendo en los años 70, pues la mayoría del auditorio no había nacido, pero en los años 70 recuerden que era el movimiento hippie, veníamos en la guerra de Vietnam, estábamos con todo el tema del Watergate, bueno. Y una vez más retoma en los años 90, caída del muro en Alemania en el 89 y todo lo demás. Entonces, según una nueva definición de lo políticamente correcto, lo que hay es que se engloba la discriminación, la represión, la injusticia, los prejuicios, la exclusión, la marginación por raza, sexo, grupo minoritario, oposición al capitalismo, el dominio del hombre, los, entre comillas, derechos de los animales. Los animales no tienen derechos, por mucho que uno ame la mascota. Los derechos son de los seres humanos. Ellos son objetos protegidos por el derecho, no sujetos de derecho. Porque si a ellos los vamos a nombrar sujetos de derecho, dígame cuál es la obligación que tiene el tigre para que no lo coma uno. Entonces, por eso pues sería otra cosa, ¿no es cierto? Vale. Entonces, pero eso sería una cosa que va mucho más allá, que tiene un sentido antropológico, filosófico y jurídico. Muy bien, entonces, ¿qué pasa?
Para muchos allí había una discriminación y entonces por eso se empieza a cambiar términos. Entonces ahora cuando viene la niña y le presenta a uno el novio y uno el novio dice, uy, qué hombre tan feo, entonces uno le dice, mami, ¿qué te parece? Como poco agraciado, ¿no es cierto? Uno llega de vacaciones con unos kilos de más y no le dicen como estás de gorda, no, estás como un poquito repuestica, ¿no es cierto? Ahora no hay cárceles, no, hay establecimientos penitenciarios. Ahora no hay pobres, los pobres se acabaron, hay gente económicamente débil. Ahora no hay prostitutas, hay trabajadoras sexuales. Y al final de los ciclos que se hacen, pues los ciclos contables, entonces resulta que ya no hay pérdidas, no, hay crecimiento negativo, pero no hay pérdidas en la empresa. Muy bien. Entonces viene, que ya me han puesto el letrero, tengo como 3 minutos yo creo ya, y entonces en ese lenguaje uno encuentra cosas como estas. Claro, pues primero la diapositiva que vimos anteriormente, que uno termina tan agotado que ya no sabe qué decir, pero es que además a uno le han dicho cosas como estas. Entonces vamos allí lo que hay es un amasijo de células, un grupo de células, una masa de células, todos nosotros somos masa de células, cada vez más evolucionados. Miren, a mis estudiantes de Derecho, no sé, aquí hay profesores de Derecho. Yo tenía la fortuna de tener el curso de Introducción al Derecho, eso es una maravilla. Y tenía el curso de Personas y Familia, otra maravilla. Y entonces en el curso de Personas y Familia les decía, tráigame la primera fotografía, cuando íbamos a hablar de persona. Y me llevaban la ecografía, y yo le decía, esa es su primera fotografía, ¿y dónde está usted? Profe, aquí. ¿Y quién dice que es usted? Pues mi mamá la tiene en el álbum. Entonces era el ejercicio de traer la primera fotografía, la fotografía del primer año de vida, y la última fotografía, y le dije yo, pero esa no es usted, eso es un amasijo de células. Profe, claro que soy yo, mire. Yo le dije, muy bien. Entonces, si es la misma, entonces usted ¿por qué me está diciendo que allá no es persona y aquí sí es persona? ¿No es cierto? Entonces, debe haber un error, pero es que el error no es de la realidad, el error es del lenguaje, y es un error intencionado, en la mayoría de las veces. Entonces, viene el tema del famoso lenguaje incluyente. ¿Y el lenguaje incluyente qué es? Podríamos afirmar que es el compendio o confluencia del lenguaje políticamente correcto, feminismo de género, las palabras talismán. ¿Qué son palabras talismán? Son términos prestigiosos que parecen imponerse a quien los escucha, por ejemplo, libertad y sus concomitantes, ¿no es cierto? Independencia, autonomía, liberación, democracia, que se convierten en piezas claves del llamado transbordo ideológico inadvertido. Es decir, todos ustedes terminan comprando el mismo producto. ¿Por qué? Porque ya tienen un transbordo ideológico inadvertido. Terminan hablando exactamente igual. Yo le decía ayer a Monseñor Omar, ¿en qué momento ustedes empezaron a hablar de hermanos y hermanas? Y me dice, ole, yo no sé. Muy honesto, ¿no es cierto? Bueno, entonces se logra a través de ese transbordo ideológico inadvertido y de todo esto manipular a la población, y a la cual se le hace creer que se busca defender sus derechos fundamentales propios de los sistemas que se valen de una eficacia simbólica de las normas. El denominado lenguaje incluyente aparece definido jurídicamente en Colombia, que inclusive es aquí en Bogotá. Es el artículo 3 del Acuerdo 381 del 30 de junio del 2009 del Consejo de Bogotá. Y textualmente dice, por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente en los siguientes términos. Entiéndase por lenguaje incluyente el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos, y no el uso exclusivo del género masculino. Esto es producto de la actual embajadora de Colombia en Panamá, la señora Ángela Benedetti. El lenguaje incluyente no acaba con la discriminación de las mujeres. Es más, no faltará quien llegue a asegurar que ha dejado por fuera los demás géneros, a lo cual se suma la que sí es una verdadera discriminación que hemos vivido en carne propia cuando se pretende dar buen uso al idioma. Esa es la manipulación, nos vuelven como una marioneta. Este es Mary, ya ustedes vieron a Norri, el neutra. Y de allí el que José Fernando Flores, en un artículo intitulado En defensa del lenguaje no incluyente, señala que el lenguaje incluyente es justamente venganza y refugio del feminismo frustrado, cuya premisa parece ser, como no pudimos acabar con la discriminación, hagámoslo con el idioma. Finalmente, entonces uno diría, ¿cómo evitar que se creen esas leyes injustas, ¿no es cierto? Porque entonces aparece el fenómeno, uno es la ignorancia y otro es la indiferencia. Uno es que yo voy haciendo las cosas porque no lo sé, y otra es porque pues a mí no me importa, igual me entendieron o no.
Y finalmente entonces uno dice, bueno, ¿cómo evito que se creen leyes injustas? Utilizando medios lícitos, participando en el debate cultural previo a esas leyes, contribuyendo a crear una opinión pública respetuosa del bien común, utilizando la libertad de expresión, de asociación y de manifestación, proponiendo alternativas, y si a pesar de todo eso se aprueba una ley injusta o contra natura, la batalla no debe darse por perdida. Cabe recurrirla. En cualquier caso, habría que evitar la consolidación de normas, alentando el debate social y jurídico posterior, porque aquello que en principio se supone que pretende incluir realmente está generando nuevas discriminaciones y con un agravante adicional. No es la simple discriminación, es que es el temor también a la sanción jurídica, porque en un momento dado, todas y todos vamos a terminar en la cárcel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria. Agradecemos a los asistentes conservar su manilla y escarapela hoy y mañana. Es condición para la entrada. Ofrecemos disculpas y agradecemos su comprensión por los inconvenientes propios del éxito del evento. Muchas personas se registraron en el día de hoy. Los invitamos a disfrutar del almuerzo. Hemos habilitado 2 comedores. Pueden seguir a los organizadores. No olviden entregar los equipos. Gracias.